No, justamente se, se me pasó preguntarte qué cosa te habían enseñado ayer. Ah, A ver mira, si nos pues, puedes, si nos puedes compartir un cachito, un poquito. ok, ok. Denme un segundito que estoy aquí controlando que todo esté ok, a ver si se está transmitiendo también en vivo. Vamos a ver. Ok, excelente, excelente. Vamos a compartir para que más personas conozcan un poco de esta información, que cada vez llegue a más personas, porque esa es la idea, ¿no? La idea es realmente que esta información siga llegando cada vez a más personas para despertar nuestra conciencia y seguir aprendiendo a conocernos, porque el desarrollo personal tiene que ver con el autoconocimiento y los temas que estamos desarrollando en este círculo, en estos grupos, en estas reuniones de lectura. En las mañanas estamos viendo el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y en este horario estamos viendo el libro Como un hombre piensa de James Allen. Ambos libros realmente muy, muy interesantes, con muy, muy buena información para aprender y aplicar en nuestras vidas y pues poder seguir logrando nuestros objetivos, ¿ok? Bueno, vamos a ver, entonces, a ver, me preguntaba, me preguntaba aquí César acerca de, y es que no tengo mi cuaderno a la mano, estaba revisando, pero bueno, después les comparto porque ahorita no tengo mis notas a la mano. ¿Ok? Vamos a ver voy a poner ya el libro a compartir, voy a poner el libro a compartir para continuar. Estábamos viendo ayer el primer capítulo. Este es un libro bastante cortito, es un libro realmente tiene muy pocas páginas, sin embargo, en cada una de sus líneas hay mucha profundidad en información que nos comparte el autor. Así que pues hay que estar bastante atentos. Ayer hemos estado viendo el primer capítulo que nos hablaba acerca del pensamiento y el carácter, cómo es que el carácter se forma, el carácter de cada persona se forma a través de sus pensamientos, ¿ok? Y ahora vamos a ver, y estábamos ya viendo el segundo capítulo, voy a poner el libro a compartir. Bienvenidos a los que se van conectando también en Facebook, con todo gusto les comparto el enlace. Escríbanme si están interesados en participar aquí en la sala de Zoom para compartirles también el enlace y que puedan participar aquí. ¿Ok? Bueno, entonces estábamos viendo el capítulo 2 que nos hablaba de el efecto del pensamiento en las circunstancias. ¿Ok? El efecto del pensamiento en las circunstancias. Vamos a retomar un poco este capítulo. Nos dice, la mente de un hombre se compara a un jardín que puede ser inteligentemente cultivado o ser abandonado y llenarse de hierbas, pero sea cultivado o descuidado, está destinado a producir. Si no se siembran semillas útiles, entonces semillas de hierba mala caerán, crecerán en abundancia y se reproducirán. Fíjense, está haciendo una comparación de cómo nosotros usamos nuestros pensamientos, ¿ok? Y lo compara la mente de las personas, lo compara con un jardín fértil en el cual se siembran semillas y esas semillas van a dar frutos. Entonces, ¿qué tipo de semillas estamos sembrando? Estamos sembrando semillas de pensamientos positivos, pensamientos favorecedores, pensamientos potenciadores para cada uno de nosotros, o estamos sembrando semillas desfavorables, semillas de repente de angustia, de frustración, de preocupaciones, en fin, porque de acuerdo a las semillas que estás sembrando en tu mente, pues vas a tener los frutos de la misma naturaleza. ¿Ok? Nos dice aquí, si no se siembran semillas útiles, entonces semillas de hierba mala caerán, crecerán en abundancia y se reproducirán. Continuamos. Al igual que un jardinero cultiva su parcela, manteniéndola libre de mala hierba, cultivando las flores y frutos que requiere, así debe también el hombre atender el jardín de su mente, limpiándola de pensamientos dañinos, inútiles e impuros, y cultivando hasta la perfección las flores y frutos de pensamientos correctos, útiles y puros. Solo siguiendo este proceso, el hombre, tarde o temprano, descubre que él es el jardinero maestro de su espíritu.
director de su vida, también descubre en sí mismo las leyes del pensamiento y entiende cada vez con mayor precisión cómo la fuerza del pensamiento y los elementos de la mente operan en la formación de su carácter, sus circunstancias y su destino. Fíjense, aquí nos está hablando de cómo estas leyes del pensamiento realmente funcionan con precisión. Nos dice la fuerza del pensamiento, los elementos de la mente operan en la formación del carácter, de sus circunstancias y hasta de su destino. Fíjense, ¿ah? Bien interesante. Los pensamientos influyen en la formación de su carácter, sus circunstancias y su destino. El pensamiento y el carácter son uno solo, y mientras el carácter solo se manifiesta y descubre a través de las circunstancias, el entorno de la vida de la persona siempre estará en armonía con su estado interior. Esto no significa que las circunstancias de una persona en un momento dado son un indicador de todo su carácter, sino que aquellas circunstancias están íntimamente conectadas con algún elemento vital de pensamiento en su interior que en ese momento es indispensable para su desarrollo. Fíjense, bien interesante cómo nos muestra aquí que cada uno de nosotros estamos realmente creando a través de nuestros pensamientos. Y aquí nos está indicando eso precisamente, porque el libro se llama Como un hombre piensa, y en todas las líneas nos habla a través del pensamiento, de cómo funcionamos nosotros a través del pensamiento. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien que quiera aportar algo? A ver si ustedes quieren participar. Ahí les doy el pase para que puedan abrir su micro si desean. Ok, si no, continuamos. Excelente. Vamos a ver. Marilu, una pregunta. Sí, adelante, te escuchamos. Una pregunta. El proceso de cambiar, o sea, ¿cuál es el proceso de cambiar esos pensamientos cuando esos pensamientos no son lo que nosotros lo hemos elegido? ¿Cuál es Ujú. el proceso? Ok, ok, excelente. Gracias, gracias por tu pregunta, excelente. Fíjense, nosotros podemos dirigir nuestros pensamientos y cambiarlos a través de dirigir conscientemente, o sea, tú tienes que dirigir conscientemente lo que quieres pensar. Si estás sosteniendo pensamientos negativos y quieres cambiar esos pensamientos, o sea, si quieres saber cómo es que quieres cambiar los pensamientos, porque fíjate que todos los pensamientos conectan con emociones, ¿ok? Todos los pensamientos que se sostienen se conectan con emociones. Las emociones también, si tú puedes empezar o por cambiar el tipo de pensamientos o por cambiar la emoción. ¿Ok? O cambias el pensamiento o cambias la emoción. Ambos están ligados. Entonces, si no puedes cambiar los pensamientos porque de repente hay alguna situación que, que está ocurriendo y que te tiene pensando y un pensamiento trae al otro y al otro pensamiento y no puedes dirigir tus pensamientos, entonces hazte cargo de dirigir tus emociones, te concentras en dirigir tu emoción y de cambiar esa emoción, ¿ok? Y cuando cambias la emoción, van a cambiar los pensamientos también. Esa es la forma, ¿ok? Dirigiendo. Tiene que ser dirigiendo, tiene que ser eligiendo tú hacer el cambio. No va a cambiar por sí solo. Tienes que hacer el cambio, ¿ok? No sé si contesté a tu pregunta, César. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Gracias, gracias. Bueno, entonces nos dice aquí. Sí, eh, perfectamente. O sea, lo que me estás diciendo es que cambie mi fisiología. Ujú, exacto.
Nosotros podemos engañar a nuestra mente haciendo uso precisamente de dirigir nuestras emociones y nuestros pensamientos. Por eso se usa mucho, por ejemplo, una técnica es mirarse al espejo y sonreír, por ejemplo. Esa es una técnica bastante poderosa. Mirarse al espejo y sonreír. Eso va a cambiar emoción, va a cambiar la emoción. Y la emoción va a empezar a cambiar tus pensamientos. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a continuar. Nos dice Ahora ahora. sí, se me fue el internet. Sí, ahora sí te escuchamos. Excelente. Ok, continuamos. Nos dice ahora, el pensamiento y el carácter son uno solo. Ya. Mientras el carácter solo se manifiesta y descubre a través de las circunstancias, el entorno de la vida de una persona siempre estará en armonía con su estado interior. Esto no significa que las circunstancias de una persona en un momento dado son un indicador de todo su carácter, sino que aquellas circunstancias están íntimamente conectadas con algún elemento vital de pensamiento en su interior que en ese momento es indispensable para su desarrollo. Cada hombre está donde está por la ley de su propio ser. Los pensamientos que ha construido en su carácter lo llevan allí, y en la disposición de su vida no hay elemento de azar, sino el resultado de una ley que no puede fallar. Esto es cierto tanto para aquellos que se sienten descontentos con su entorno como para aquellos que están satisfechos con él. ¿Ok? Como ser de evolución y progreso, el hombre está en un punto en el que debe aprender que ha de crecer. Y mientras aprende la lección espiritual que cada circunstancia le ofrece, esta termina y da lugar a otras circunstancias. Este también es una parte sumamente importante, porque aquí nos está hablando de aprender las lecciones que cada circunstancia nos ofrece y nos habla de las lecciones espirituales, porque todas las circunstancias nos enseñan algo, todas las circunstancias nos ayudan a sacar fortalezas internas, ¿ok? Y entonces nos dice, aprende la lección espiritual que cada circunstancia te ofrece y esta termina, esa circunstancia, se refiere a circunstancia, esta termina, o la lección, esta termina y da lugar a otras circunstancias. ¿Ok? Es decir, cuando aprendes la lección, entonces ya ahí pasaste el examen y empiezas a dar lugar a otras circunstancias. Deja de repetirse esta lección. ¿Ok? Nos dice ahora, el hombre es abofeteado por las circunstancias mientras se piense a sí mismo como un ser creado por las condiciones exteriores. Pero cuando se da cuenta de que es un poder creativo y puede manejar las tierras y semillas de su ser, de las que las circunstancias nacen, se convierte en el dueño y señor de sí mismo. Fíjense, esto de verdad que es bien, bien interesante. Cuando las personas empiezan a darse cuenta de cómo han ido creando sus circunstancias a través de sus propios pensamientos y de que sus pensamientos tienen un poder creativo, entonces puede, acá nos dice, puede manejar las tierras y las semillas de su ser, porque recuerden que está haciendo una comparación como que la mente es un campo fértil, ¿ok? Es como un jardín en el que se siembran semillas. Entonces, dirigiendo precisamente tus pensamientos, tú estás dirigiendo y eligiendo qué semillas estás sembrando en tu mente. Entonces nos dice, puede manejar las tierras y semillas de su ser, de las que las circunstancias nacen y se convierte en el dueño y señor de sí mismo. ¿Ok? O sea, los pensamientos que tú estás sembrando en tu mente, esos pensamientos están dando lugar a frutos. Esos frutos son las circunstancias que ocurren en tu vida. ¿Ok? Y si tú estás dirigiendo qué semillas son las que estás sembrando, entonces, como dice aquí, te conviertes en el dueño y señor de ti mismo. Tú mismo estás dirigiendo. ¿Ok?
¿Cómo vamos hasta ahí? A ver si quieren hacer alguna consulta, si quieren participar. Bienvenidos a todos los que se están conectando, bienvenidos. Ahí también hay personas conectadas en Facebook, si quieren hacer consultas en el chat, también con todo gusto. Ok, continuamos entonces. Ahora nos dice, el hombre que por algún tiempo ha practicado el autocontrol y la autopurificación, sabe que las circunstancias nacen de los pensamientos, porque ha notado que la alteración de sus circunstancias ha estado en exacta relación con la alteración de su estado mental. Fíjense, esto también es importante. O sea, la persona se da cuenta que la alteración de sus circunstancias, el cambio en las situaciones que ocurren en su vida, ha estado en exacta relación con la alteración de su estado mental. Es interesante realmente cuando la persona se da cuenta de esto, ¿ok? De este modo nos dice, es verdad que cuando un hombre tenazmente se dedica a subsanar los defectos de su carácter y realiza un progreso rápido y marcado, pasa rápidamente por una sucesión de cambios repentinos. Definitivamente cuando una persona empieza a cambiar sus pensamientos, cuando empieza, por ejemplo, a darse cuenta y a ser más observador de sus propios pensamientos, a hacerse responsable de sus propios pensamientos, empieza a tener otra perspectiva, otra mirada, otra forma de ver la vida, otra forma de ver las cosas, otra forma incluso de relacionarse con las personas. ¿Ok? Pero esto tiene que ver con el darse cuenta y el reconocer que cada persona es responsable. Entonces, aquí estamos viendo también hacernos responsables de nuestros pensamientos y cuando la persona se da cuenta de precisamente de eso, de que es responsable de sus pensamientos y que sus pensamientos traen las circunstancias por defecto, el pensamiento es la causa, las circunstancias son el efecto, ¿ok? Entonces, pues, con mayor razón, tiene que dirigir esos pensamientos. No puede permitirse dejarse influenciar por pensamientos negativos. Nosotros tenemos la capacidad de elegir o de rechazar la información que llega a nosotros. Nosotros tenemos una mente consciente y nuestra mente consciente está directamente, nosotros recibimos la información a través de nuestros cinco sentidos. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que olemos, tocamos, todo lo que vamos experimentando a través de nuestros cinco sentidos, lo recibimos en nuestra mente consciente. Y nuestra mente consciente tiene esa capacidad de elegir si aceptar o rechazar esa información que está recibiendo. ¿Ok? Pero tenemos que ser conscientes. Si estamos teniendo, por ejemplo, una conversación con alguna persona que está hablando de cosas negativas, tú tienes la capacidad de aceptar si eliges que esa información llegue a tu subconsciente o si no vas a permitir que llegue a tu subconsciente. ¿Ok? Tú tienes la capacidad de elegir, aceptar o rechazar la información. No, y me estoy refiriendo a aceptar dentro de tus pensamientos, dentro de tu mente, no de rechazar la conversación que estés teniendo con la persona que está hablando de eventos negativos. Eso es aparte. Es lo que tú permites que ingrese a tu mente. Si te estás rodeando de personas que están hablando de cosas negativas, si estás constantemente viendo videos de cosas negativas, noticias, estás escuchando música no favorable con mensajes, mensajes violentos, en fin, entonces estás descuidando los pensamientos que están llegando a tu mente. Tú tienes la capacidad de elegir qué tipos de conversaciones sostienes, qué tipo de música escuchas, qué tipo de información visualizas, ves a través de videos, a través
de cualquier tipo de información, tú tienes la capacidad de elegir eso. Entonces, tú eliges qué pensamientos llegan a tu mente. ¿Ok? Las circunstancias las estás creando tú. ¿Ok? No sé si alguien quiere participar. Adelante, si alguien quiere abrir su micro o quieran, también pueden escribir en el chat. Si no, continuamos entonces. ¿Ok? Ahora nos dice, el alma atrae aquello, y fíjense, esto también es bien poderoso. El alma atrae aquello que secretamente alberga, aquello que ama y también aquello que teme. Fíjense, el alma atrae secretamente aquello que secretamente alberga, aquello que ama y también aquello que teme. Alcanza la cúspide de sus más preciadas aspiraciones, cae al nivel de sus más impuros deseos y las circunstancias son los medios por los que el alma recibe lo que es suyo. ¡Wow! Esto es poderosísimo. Las circunstancias son los medios por los que el alma recibe lo que es suyo. ¿Qué cosa es suyo? Lo que nos dice aquí, el alma trae lo que secretamente alberga. Todo lo que amas, todo lo que temes. Eso es tuyo. Lo que amas y estás sosteniendo como pensamiento es tuyo, está en tus pensamientos. Lo que temes y estás sosteniendo como pensamientos también es tuyo, está en tus pensamientos. Y las circunstancias son los medios por los que el alma recibe todo lo que es suyo. Fíjense, por eso es que no es casualidad que te ocurran las cosas que ocurren y te tienes que dar cuenta y tienes que hacerte consciente que todo lo que ocurre es consecuencia de los pensamientos que estuviste sosteniendo, aquellos pensamientos que secretamente albergaste, lo que amas y lo que temes. ¿Ok? Cada semilla de pensamiento sembrado, dejado caer en la mente y que echa raíces, se reproduce a sí misma, floreciendo tarde o temprano en acciones, produciendo sus propios frutos de oportunidad y circunstancias. Buenos pensamientos producen buenos frutos, malos pensamientos producen malos frutos. ¿Ok? Malos pensamientos, malos frutos. El entorno de las circunstancias toma forma en el mundo interno de los pensamientos y todas las condiciones externas, agradables y desagradables, son factores que finalmente existen para el bien del individuo. El hombre aprende tanto sufriendo como disfrutando. Fíjense, tremenda la información que nos trae aquí el autor. Lo voy a volver a leer. El entorno de las circunstancias toma forma en el mundo interno de los pensamientos. Todo lo que ocurre externamente, primero ocurrió en el mundo interno de tus pensamientos. Y todas las condiciones externas, agradables y desagradables, son factores que finalmente existen para el bien del individuo. Fíjate, para el bien del individuo. ¿Por qué? Porque como nos decía en el párrafo anterior, el alma recibe y te da lo que es tuyo. El hombre aprende tanto sufriendo como disfrutando, nos dice aquí. Siguiendo los más íntimos deseos, aspiraciones, pensamientos por los cuales se deja dominar, persiguiendo visiones engañosas de impura imaginación o caminando con pie firme el camino de elevadas aspiraciones, el hombre finalmente recibe por completo los frutos de estos en el entorno de su vida. Siempre recibe los frutos de sus pensamientos. Siempre. ¿Qué les parece? Vamos a continuar. Las leyes del crecimiento y adaptación se cumplen en todo lugar. Un hombre
no llega a un asilo de ancianos o la cárcel por la tiranía del destino o las circunstancias, sino por el camino de pensamientos serviles y bajos deseos. No cae un hombre de pensamientos puros de repente en el crimen por estrés o por fuerzas meramente externas. Pensamientos criminales han sido secretamente albergados en el corazón y la hora de la oportunidad revela su poder acumulado. Las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan a sí mismo. Fíjense, esto es bien poderoso. Las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan a sí mismo. No puede existir condición tal como descender en el vicio mientras la persona sufre por sus inclinaciones viciosas, o ascender en la virtud y su felicidad pura sin el cultivo continuado de aspiraciones virtuosas. El hombre, por lo tanto, como amo y señor del pensamiento, es el hacedor de sí mismo, el formador y autor de su entorno. Aún en el nacimiento, el alma se revela y en cada paso de su peregrinación atrae aquella combinación de condiciones que la revelan, que son el reflejo de su propia pureza o impureza, su fortaleza y debilidad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A ver, ahí les doy el pase, a ver si quieren ustedes participar, aportar, qué les está pareciendo esta información. De verdad que este libro trae mensajes muy, muy profundos, ¿ah? A ver, adelante, quien quiera abrir su micro. A ver si es que Yo quieren me atrevo. Adelante, adelante, quien quiera Eh, participar, ya, adelante. una consulta. Ajá, La verdad que lo que está leyendo es muy, pero muy confrontativo, ajá, porque estamos condicionados, ¿no? A siempre ser víctimas, buscar responsables. La religión igual nos enseña, ¿no? No somos responsables. Es el pecado que mora en mí, ¿no? ujú, Pero el autor nos enseña que nosotros podemos y tenemos el control de nuestras circunstancias, ujú, ¿no? Por medio de mi enfoque de lo que quiero, por medio del pensamiento. ujú, Las circunstancias que tenemos que no nos gusta es responsabilidad nuestra por lo que hemos pensado. Como ayer compartía, con ujú, mi mismo nivel, con un nivel de pensamiento no voy a salir, tengo que cambiar. Y eso no es tan fácil, pero no imposible. Es posible, es posible. Hoy día estoy como que un poco apagado. Yo observo, pero yo digo no. es- ujú. Soy responsable de mi pensamiento. Tengo que trabajar en mis pensamientos. Tengo que dirigir mis pensamientos. ¿Qué es lo que quiero y no lo que no quiero? Gracias. Exactamente, exactamente. Gracias, gracias Marcos. Y sí, precisamente, es que tenemos que, porque por lo general las personas pues están en esta posición de víctima, como bien dices, ¿no? Y pues Ujú. aquí el autor nos está diciendo claramente que nos toca hacernos responsables, porque todas las circunstancias son consecuencia de nuestros pensamientos. Entonces, nosotros tenemos el poder de dirigir nuestros pensamientos, fíjense. Y qué maravilloso darnos cuenta de que de esa forma es como nosotros tenemos el poder, porque si nosotros no pudiéramos dirigir nuestros pensamientos, no podríamos cambiar nuestras circunstancias. ¿Ok? Entonces es bien poderoso, ¿ah? Es esta información realmente muy, muy poderosa. Gracias, gracias Marcos, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Marilu, Adelante, César, adelante. Parece que su señal no está muy buena. Ok. No, no te estamos escuchando, César.
Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Ahí la señal de César está un poco... em, vamos a ver. Entonces, nos dice ahora, los hombres no atraen aquello que quieren, sino aquello que son. Fíjense, los hombres no atraen aquello que quieren, sino aquello que son. Sus antojos, caprichos y ambiciones se frustran a cada paso, pero sus más íntimos pensamientos y deseos se alimentan de sí mismos, sean estos sucios o limpios. La divinidad que nos da forma está dentro de nosotros mismos. Fíjense qué poderoso. La divinidad que nos da forma está dentro de nosotros mismos. Somos nosotros mismos. El hombre está maniatado solo por sí mismo. El pensamiento y la acción son los carceleros del destino. El pensamiento y la acción son los carceleros del destino. Ellos nos apresan. Si son bajos, ellos son también ángeles de libertad. Nos liberan si son nobles. Muy poderosa esta parte. Nos dice, no consigue el hombre aquello que desea y por lo que ora, sino aquello que con justicia se gana. Sus deseos y plegarias solo son gratificadas y atendidas cuando armonizan con sus pensamientos y acciones. Hay que armonizar pensamiento y acción. ¿Ok? A la luz de esta verdad, ¿cuál es entonces el sentido de luchar contra las circunstancias? Significa que el hombre está continuamente rebelándose contra el efecto exterior mientras todo el tiempo está nutriendo y preservando la causa en su corazón. Esta causa puede tomar la forma de un vicio consciente o de una debilidad inconsciente, pero cualquiera sea, tercamente retarda los esfuerzos de su poseedor, que de ese modo clama por una cura. El hombre está ansioso de mejorar sus circunstancias, pero no está tan deseoso de mejorarse a sí mismo. Por eso permanece atado. Fíjense, esto es poderosísimo. El hombre está ansioso de cambiar sus circunstancias. ¿Cuántas personas quieren cambiar sus circunstancias? Quieren cambiar sus resultados, ¿no? Están ansiosos de cambiar sus circunstancias, pero no están tan deseosos de mejorarse a sí mismos y por eso permanecen atados. ¿Cuántas personas no quieren cambiar lo que son, lo que hacen? No quieren cambiar. Entonces permanecen atados a sus circunstancias. El hombre que no se encoge ante su propia crucifixión nunca fallará en alcanzar el objetivo que se traza en su corazón. Esto es tan cierto en las cosas terrenales como divinas. Aún el hombre cuyo objetivo es alcanzar prosperidad debe estar preparado para realizar grandes sacrificios personales antes que pueda lograr su objetivo. Y cuanto más preparado aquel que quiera lograr una vida próspera y equilibrada, ¿ok? Fíjense, este sacrificio del que nos habla el autor, cuando una persona quiere alcanzar prosperidad, quiere cambiar sus resultados, quiere cambiar sus circunstancias, pues definitivamente tiene que estar preparado para pasar algunos sacrificios, como lo dice aquí, lo que se llama comúnmente pagar el precio, ¿no? Y pagar el precio puede tener que ver con constancia, perseverancia, ¿no? Este cambio de hábitos tiene que ver con estas formas de ser que se requiere desarrollar para poder lograr el objetivo que cada persona tiene. ¿Ok? Si una persona no está dispuesta a cambiar de hábitos, si una persona no está dispuesta a desarrollar la capacidad de perseverar, de ser constante, ¿no? De desarrollar su enfoque. Todas esas cosas hay que estar preparado para cambiar dentro de cada uno para poder lograr el objetivo. ¿Ok? Ahora nos dice.
Este es un hombre miserable y pobre, nos dice. Está extremadamente ansioso, deseando que el confort de su entorno y de su hogar mejoren. Aún así, todo el tiempo es mezquino en su trabajo y se considera justificado al tratar de engañar a su empleador basado en lo miserable de su sueldo. Tal hombre no entiende los simples rudimentos de los principios que son la base de la prosperidad. Y no solo está incapacitado para alzarse sobre su miseria, sino que atrae aún mayores miserias al albergar y actuar siguiendo sus pensamientos indolentes, falsos y cobardes. Ahora nos pone el otro ejemplo. Este es un hombre rico que es víctima de una penosa y persistente enfermedad, resultado de la glotonería. Está dispuesto a ganar enormes sumas de dinero para curarse, a gastar, perdón, está dispuesto a gastar enormes sumas de dinero para curarse, pero no está dispuesto a sacrificar su glotonería. Quiere satisfacer su gusto con comidas poco saludables y gozar a la vez de buena salud. Tal hombre es totalmente incapaz de gozar de buena salud porque no ha aprendido los principios básicos de una vida saludable. A esto se refiere el autor cuando nos dice que para que una persona pueda alcanzar la prosperidad, tiene que estar preparado a realizar grandes sacrificios personales, ¿no? Entonces aquí nos está poniendo algunos ejemplos, ¿no? Esta persona, por ejemplo, nos dice, tiene una enfermedad resultado de la glotonería, pero no está dispuesto a sacrificar la forma como se alimenta. Entonces, ¿cómo va a gozar de buena salud? ¿No? Si esta persona no quiere cambiar sus hábitos alimenticios, no va a cambiar sus circunstancias. ¿Ok? Ahora nos pone otro ejemplo. Este es un empleador que adopta medidas deshonestas para evitar el pago de sueldos reglamentarios y en el afán de mejorar sus ingresos, reduce los sueldos de los empleados. Tal hombre no está preparado para la prosperidad y cuando sus finanzas y su prestigio se encuentran en bancarrota, él culpará las circunstancias sin siquiera saber que es él mismo el autor de su condición. Fíjense. ¿No? Nos está poniendo aquí varios ejemplos del autor para darnos cuenta, ¿no? Y nos dice, he presentado estos tres casos solamente para ilustrar la verdad de que el hombre es la causa, aunque casi siempre sin ser consciente, ¿ok? Es la causa de sus circunstancias y que mientras aspira a un buen fin, continuamente frustra su cometido al estimular pensamientos y deseos que no armonizan con ese fin. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Mientras aspira un buen fin, continuamente frustra su cometido al estimular pensamientos y deseos que no armonizan con ese fin. Porque claro, inconscientemente está teniendo actitudes que van en contra del fin que está buscando, de la prosperidad que está buscando. Y está teniendo actitudes contrarias, ¿no? Acciones contrarias. Tales casos, nos dice, tales casos pueden modificarse y multiplicarse casi indefinidamente, pero no es necesario porque el lector podrá, si así lo resuelve, rastrear el efecto de las leyes del pensamiento en su propia mente y en su propia vida, y hasta que lo logre, meros hechos externos no servirán como base de su razonamiento. Las circunstancias, sin embargo, son tan complicadas, el pensamiento está tan profundamente enraizado y las condiciones de felicidad varían tanto entre individuos que la condición del alma del hombre en su totalidad, aunque él la conozca, no puede juzgarse de otro modo que no sea por el aspecto externo de su vida. ¿Ok? Mira ahí si quieren ustedes participar, ¿qué opinan de todo esto que estamos viendo? Mariluz.
Adelante, Patricia. Hola Marilu, buenas noches a todos. En realidad sí, es así y a veces no nos damos cuenta de de lo que queremos, pero no lo hacemos. Queremos hacer, pero no lo hacemos y nos cuesta. Y en ese proceso nos vamos a, incluso hasta a veces nos frustramos porque queremos hacerlo, pero nuestros hábitos nos, nos, nos jalan. Entonces es bueno el darnos cuenta del por qué reaccionamos o por qué actuamos de esa manera. Siempre es bueno recordar, leer ese tipo de libros para nosotros nuevamente encauzarnos e ir hacia donde queremos ir. Porque es verdad, queremos tener una salud excelente, pero a veces comemos cosas que no nos hacen bien. Entonces, eh, obviamente las consecuencias van a ser muy diferentes a las que quiero. Y como dicen, mientras uno no sea constante o uno no se dé cuenta, lo sigue haciendo. En muchas cosas, no solamente en la alimentación, sino en cada cosa. Y la primera vez que escuché el libro, lo leí el libro, la verdad es que me dejó atónita cuando todo lo que decía, porque es cierto, pero hasta que no, 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 no nos hacemos responsables de lo que nosotros somos, no lo entendemos, o lo que queremos ser, no lo entendemos. Gracias. Gracias, gracias Patricia. Sí, definitivamente. Y es el autor es tan directo en la forma como nos explica y de verdad y poniendo estos ejemplos que son tan didácticos también, porque definitivamente, ¿no? La forma de la alimentación, por ejemplo, es algo bastante común, ¿no? Bastante común. La gran mayoría de personas sabe que para tener una salud óptima tiene que tener una alimentación adecuada, correcta, ¿no? Con alimentos, pues, nutritivos. Sin embargo, pues las costumbres, los hábitos, la forma como las personas han aprendido, pues los llevan a tomar unas acciones diferentes, ¿no? Entonces, fíjense cómo es que se nos hace tan complicado, en la gran mayoría de los casos se hace tan complicado cambiar ciertos hábitos. Y eso tiene que ver con cómo hemos aprendido, cómo hemos sido programados. Pero, sin embargo, siempre está en nuestro poder el tomar la decisión de cambio. Siempre. Siempre está, nosotros tenemos esa decisión de cambio, ¿no? Y por eso que nos decía el autor que hay ciertos sacrificios que hay que pasar, ¿no? Porque definitivamente cambiar un hábito no es tan sencillo, no es tan sencillo, ¿no? Y hay que desarrollar estas formas de ser, de perseverar, de ser constante, de cada día seguir teniendo esa motivación interna para sostener el nuevo hábito, ¿no? Excelente, excelente. Gracias, gracias Patricia. Excelente aporte, gracias. Hola, Sí, hola. adelante, adelante Marcos. Ya, gracias, gracias. Mira, hace poco conversaba con una persona y siempre lo estoy apoyando, hablando con él, está cambiando cosas y se entusiasma mucho con compartir sus pequeños y grandes logros. Y, y me dice, pero, me dice, ahora hoy día, pero, ¿sabe qué? Después que gano mi platita, me gusta mi salchipapa, me gusta mi no sé qué, no sé cuánto, dulce por acá, por allá. Y le he explicado varias veces, le he explicado varias veces lo que significa alimentarse con comida procesada. Y yo le digo, nos, ¿tú sabías que nosotros tenemos un cerebro más poderoso que está en nuestro intestino? Porque en nuestro intestino hay 100 millones de neuronas. En nuestro cerebro hay mucho menos cantidad de neuronas. Y justamente en las neuronas del intestino segrega la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Si tú quieres estar bien, acá tu microbiota, tu intestino tiene que darle buenos alimentos. Y se queda pensando, y de verdad que sí. Me parece y estoy convencido que por ahí camina el cambio.
el saber qué hace nuestros hábitos. Le explico algo. En la pandemia, le voy a contar un testimonio. Yo estaba malo, 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 malo. Caí en una depresión terrible en la pandemia. Pero después de unas 15, 20 días, me ¿Se fue el audio de Marcos? Se fue tu encuentro, audio, ahora sí. ya, encuentro el dióxido de cloro. Ujú, No creía, pero primero había personas que testificaban, personas comunes. Pasaban los días y después testificaban del dióxido de cloro, eh, médicos, ujú, enfermeras. Después estaban compartiendo los beneficios del dióxido de cloro, laboratoristas. ujú, Después encontré que un premio Nobel había hablado del dióxido de cloro. En España estaban hablando del dióxido de cloro, que tenía los beneficios. Así que el 26 de junio, me acuerdo claramente de ese año, lo pedí, tomé y me sentí súper bien. Ojo, y comencé a tomarlo. Y los beneficios personales fueron, wow, tremendo. Quizás yo me condicioné en mi mente, quizás yo tanto observé, miraba días y días, y mi esposa me decía, ¿qué tanto misa hace esto? Yo soy el closet, herejía. Yo le daba día y noche, no tenía nada que hacer en pandemia. Y resulta que, de verdad, fue un cambio radical personalmente a mí. Sí, mm, y todo comenzó con un pensamiento. ah, Todo comienza con un pensamiento. Siembra un pensamiento, cosechas una acción. Siembra esa acción, cosechas un hábito. ujú. Siembras ese hábito y cosechas un carácter. Luego, un destino. Gracias. Totalmente, totalmente. Excelente, excelente. Gracias, gracias Marcos, gracias. Y sí, definitivamente en lo que tú crees, lo que Sí, sí, me quedó una. Sí, definitivamente lo que tú crees, porque fíjate, tú creíste en ese medicamento, en eso que nos compartes que estabas tomando, tú creíste en eso y pues tu creencia hizo que tuvieras buenos resultados. Las personas que de repente no creen o tienen miedo, si lo toman, definitivamente les hace, de repente no tienen el mismo resultado porque no creen. La creencia es lo que hace que nosotros tengamos resultados. La creencia, y le favorable o cuento algo más. desfavorable, es la Y, creencia. y le Ujú, cuento algo más. ujú. Aló, ¿sí? Sí, te Aló. escuchamos, sí. Y mire, tomando el dióxido de cloro me sentí súper bien, libre de todos esos bichos, ¿no? Y abrieron la galería, me acuerdo claramente. Abrieron la galería donde yo trabajo y solamente fue el 20 al 30%. Yo fui contento, pero guapa, papa, y comencé a vender el dióxido de cloro. Tanto me había beneficiado que los clientes que venían comencé a venderlos. Aparte que vendí más que cualquier tiempo. ¿Por qué? Porque las personas que mi competencia no me venía, en otras palabras. Yo rayaba, 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 rayaba todos esos meses. O sea, buenos resultados las creencias. Claro, claro, Gracias. es que, claro, y fíjate, es que tu creencia te daba Sí. esa convicción y te daba esa Ajá. seguridad de la forma como tú lo compartías. Y la forma Sí. como tú lo compartías llegaba a las otras personas y entonces las otras personas también aceptaban esa creencia y entonces Ajá. pues eso era lo que te daba el resultado. O sea, de verdad que es Sí. bien poderoso esto de darnos cuenta cómo es que ocurre. Es eso, es la creencia, porque fíjense que nos movemos por fe, ¿ok? Así es. Tenemos fe a lo que creemos, sea favorable o sea desfavorable, Así nosotros es. tenemos fe a lo que creemos. Ujú, Eso es ujú. lo que nos mueve, ¿ok? Gracias, gracias Marcos, excelente participación, gracias. César, ¿nos querías contar algo? La señal de César creo que no está muy buena hoy. Ah, qué pena. Aló, Ahí Balú. está. Ahora sí, ahora sí. Adelante, te Dale, escuchamos. No, dale, lo que yo Cecita. quiero añadir, que lo que tú estás diciendo es verdad, porque yo durante la pandemia,
yo asumí que no me iba a contagiar y sabía cuáles eran los factores que hacían que te afectara ese virus. Los medios de información, la radio, las revistas, la música, todo, etcétera, etcétera. Me desligué absolutamente de todo ello. Es más, yo no me he vacunado, no Ujú, tengo ninguna vacuna y no me contagié de ese virus, ujú. porque yo estaba convencido de que si yo me desligaba de todos los medios de información, no me iba a contagiar. Y así fue. Gracias, Marielo. Gracias, gracias, gracias por compartir, César, gracias. Y con esto reforzamos lo que hemos venido viendo, que nos dice el autor, que nuestros pensamientos crean nuestras circunstancias. Entonces, si tú tienes pensamientos favorables de cualquier situación, estás sembrando semillas favorables, el fruto va a ser favorable. ¿Ok? Porque fíjense que todo tiene que ver con la forma como pensamos. Todo tiene que ver con cómo piensas. ¿Ok? Esa es la conclusión a la que llegamos. Nos vamos a quedar en esta parte de la lectura. A ver, vamos a ver. Estamos aquí. Voy a terminar esta página. ¿Ok? Vamos a terminar esta página. Nos dice entonces, nos quedamos aquí. Un hombre puede ser honesto en cierta dirección y aún así sufrir de privaciones. Un hombre puede ser deshonesto en cierta dirección y aún así adquirir riquezas. Pero la conclusión usual de que el primero falla debido a su particular honestidad y que el segundo es próspero gracias a su particular deshonestidad es el resultado de un juicio superficial que asume que el deshonesto es corrupto casi por completo y el honesto es casi enteramente virtuoso. A la luz de un profundo conocimiento y mayor experiencia, tal juicio se encontrará erróneo. El deshonesto ha de tener algunas virtudes admirables que el otro no posee, y el honesto, vicios dañinos que estén ausentes en el otro. El hombre honesto cosecha los buenos resultados de sus pensamientos y actos honestos. También atrae el sufrimiento que su vicio produce. El deshonesto, del mismo modo, cosecha sus propios sufrimientos y dichas. La vanidad humana se complace al creer que uno sufre por causa de su virtud, pero hasta que el hombre haya extirpado cada pensamiento malsano, amargo e impuro de su mente y limpiado cada mancha pecaminosa de su alma, no estará en posición de saber y decir que sus sufrimientos son resultados de sus buenas y no de sus malas cualidades. Y en el camino de la perfección habrá encontrado funcionando en su mente y en su vida la gran ley que es absolutamente justa y que no da bien por mal ni mal por bien. ¿Ok? En posesión de tal conocimiento, entenderá, mirando atrás en su pasada ignorancia y ceguera, que su vida se desarrolla y siempre se desarrolló con justicia y que todas sus experiencias pasadas, buenas y malas, fueron fruto imparcial de su propio ser en proceso de evolución. Poderosísimo, poderosísimo. Nos vamos a quedar aquí en esta parte de la lectura y pues mañana continuamos con este tema tan interesante. Marilu, Sí, adelante, adelante, te escuchamos. Marilu, Sí, ¿escuchan? sí, te escuchamos, César, adelante. Marilu, Parece que César no nos... yo saco como colorario de toda esta, del último, de- yo saco yo saco como una conclusión al final, yo saco como conclusión al final de lo que hemos leído, lo que tú has leído, es que nosotros tenemos la capacidad para hacer creer cosas de la manera más frecuente, sino que también tenemos que tener la creencia de creer que
tenemos capacidad para crear nuevas creencias. Gracias, Marilu. Excelente, excelente, gracias. Así es. Tenemos la capacidad de crear nuevas creencias todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Bueno, nos vamos a quedar aquí entonces. Están invitados todos a participar mañana en este mismo horario. Estamos viendo, en las mañanas estamos viendo el libro Piense y hágase rico. Los que deseen participar en las mañanas me escriben para yo hacerles llegar el enlace con todo gusto. Y en este horario estamos viendo el libro Como un hombre piensa de James Allen. Poderosísima información. Así que ahí continuamos. Gracias, gracias. Nos vemos mañana. Gracias.